Hermanos, volvemos a vernos. Si viniera el extraterrestre, ¿no?, que nos presentó en una anterior predicación nuestro hermano Ramón, pues diría, hoy ha pasado aquí algo, hoy no. La reunión es monotemática, ¿no? Está todo el mundo hablando de lo mismo. Se está hablando de un cambio, ¿no?, de ciclo. También hemos disfrutado, ¿no?, de la renovación, ¿no? Hemos visto a una pequeña, llevamos 2 semanas, como dice nuestro hermano, ¿no?, que es de alegría ver pequeños que se presentan en nuestra iglesia. Y bueno, siempre pues le estamos dando en estos últimos días la despedida a este año que se ha marchado. Y bueno, pues tenemos la esperanza y la incertidumbre, ¿no?, de este nuevo año que llega. Dicho nuestro hermano, ¿no?, el tema de los propósitos. Todos los años, yo lo tengo fácil, yo los propósitos del año pasado, porque no se han cumplido ninguno, me parece a mí. Entonces, vemos eso, ¿no?, que cada año nos solemos hacer las mismas preguntas por esta fecha, ¿no?, con respecto al año que viene. ¿Qué nos va a traer el año que viene? ¿Qué habrá? Vamos a tener buenas experiencias. Este año hemos tenido buenas experiencias, también hemos tenido tristeza. ¿Qué nos traerá el año que viene? ¿Nos traerá esas buenas experiencias? ¿Será un año grato o, por el contrario, será un año de amargura, de frustración? ¿Cómo será el año que viene? Y si vemos la situación del mundo, pues no parece, ¿no?, muy propicia. No parece que sea muy optimista el año que nos aguarda. Vemos esos graves acontecimientos, no llevan tiempo ya, algunos, las guerras, estas diferentes guerras que hay en este mundo, y la verdad que el optimismo no parece que sea cercano para nosotros. Y si pudiéramos buscar un par de palabras que resuman el estado de ánimo de millones de personas en nuestra tierra, al comenzar este año nuevo, pues podríamos decir, un par de ellas serían incertidumbre, ¿no?, como hemos dicho, y ansiedad también. Sin embargo, el creyente, el que se apoya en la palabra de Dios, pues percibe voces, ¿no? Cuando leemos la palabra, vamos a la palabra, nuestro temor también se calma. Oímos voces de nuestro Señor. Y estas voces nos llegan a través de numerosos textos en la Biblia. Por eso hoy vamos a considerar uno de ellos, que va a ser el capítulo 40 de Isaías. Este capítulo 40 es un mensaje del profeta que va dirigido a los judíos, a esos judíos que, libres ya del cautiverio en Babilonia, pues tenían que enfrentarse con una difícil tarea, que era la de reconstruir su ciudad, Jerusalén, y también todas las estructuras que habían perdido, las estructuras políticas de la nación, pero también tenían que ordenar ellos mismos su vida espiritual en circunstancias que eran bastante difíciles. Por eso, hermanos, vamos a oír estas voces que nos llegan de la palabra. En primer lugar, podemos ver la voz del perdón. La voz del perdón. Dice el versículo 2, «Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado». Y es que la palabra de nuestro Dios siempre se dirige a nuestro corazón. Y siempre nos está trayendo un anuncio, que es el del perdón divino. El pueblo judío, como hemos leído en numerosas ocasiones, se había apartado de nuestro Dios. Le había ofendido con la idolatría, la injusticia que cometían y también la falsa religiosidad. Y todo esto, pues en consecuencia, había traído juicio, severo juicio de nuestro Señor. Y el último era la cautividad en Babilonia. Sin embargo, el juicio ya se había cumplido. Ahora llegaba la hora del perdón y la hora de la renovación. Y hermano, esto siempre es así. Por eso, la misericordia de nuestro Dios nos va a abrir las puertas a un futuro que es luminoso.
Y hermanos, si somos sinceros con nuestras vidas, pues vamos a ver que hemos pecado, que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestro prójimo, y a muchas personas eso les tortura, ese remordimiento les tortura, les hace pasar mal, porque hay una carga pesada en esto. Un sentimiento de culpa es una carga bastante pesada. Por eso, hermanos, para resolver ese problema del sentimiento de culpa, lo mejor es arrepentirnos y confesar a nuestro Dios ese pecado, incluso intentar repararlo cuando es posible. Y si asumimos esta actitud, pues nuestro Padre nos perdona. Porque como dice Primera de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La carga, hermanos, desaparece y surge en el alma la paz que trae nuestro Dios. Por eso, como dice el Salmo, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y borrados sus pecados. Por eso, el creyente, una vez que está restaurado, puede entonar salmos también. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y hermanos, apropiarnos de esta promesa, de estas palabras, la verdad que es una buena manera de comenzar este año que tenemos por delante. Otra voz que podemos escuchar es la de la esperanza. Nos dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Si pensamos en ese camino que le esperaba al pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén, ese camino no era la utopía, ¿no?, que nos lleva aquí a Huelva o la que nos lleva a Cádiz, no era una autopista libre de peligros en un principio. Allí lo que encontrábamos era el desierto, un desierto con sus dunas, con sus fieras, con sus ladrones. Un desierto sabemos lo que es, no hay sombra, no hay agua. Y además de eso, ellos no tenían la certeza de que cuando llegaran a Jerusalén les iba a esperar un futuro radiante. No la tenían. Y encima, cuando ya llegan a su destino, ¿qué es lo que ven? ¿No iban a decepcionarse con lo que vieron? Veían los muros de la ciudad destruidos, el templo hecho una ruina, las calles y las casas, lo que permaneciera de pie, ennegrecidos, ¿no?, por el fuego, después de tantos años transcurridos. Y además, por si esto fuera poco, ¿qué es lo que les esperaba alrededor? Les esperaban pueblos que estaban contra ellos, con gobernantes que lo que querían era su destrucción. Por eso, hermanos, no es de extrañar, ¿no?, que estos que se sentían liberados, ¿no?, de ese cautiverio, ahora se sintiesen invadidos del desaliento, ¿no?, esclavos de la desesperanza. Sin embargo, no tenían por qué temer si confiaban en nuestro Dios y andaban en su santo temor. Pero había cosas que eran indispensables, como hemos leído. Decía, toda actitud de autoensalzarse, todo monte, todo collado, tenía que ser abandonada. Y por el contrario, todo valle, toda forma de duda, toda forma de depresión, tenía que ser alzado. Además, lo torcido, las conductas que eran contrarias a Dios, tenía que ser enderezado. Y lo áspero, lo que hiere, lo que molesta, tenía que ser allanado. En una palabra, este pueblo que había recobrado esa libertad, pues tenía que vivir con un estándar espiritual
fijado ya por Dios en su ley. Por eso esto obligaba al arrepentimiento, un arrepentimiento sincero y también a una auténtica conversión. Porque estos judíos que venían del exilio no solo necesitaban una reconstrucción de su ciudad, del templo, sobre todo lo que necesitaban era una reconstrucción espiritual. Solo de ese modo se podría manifestar, como hemos leído, la gloria de Dios, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y a la luz de esta gloria, hermanos, todo se iba a ver diferente. Los judíos ya no mirarían a esas ruinas, ni a la miseria, ni a ese caos que habían encontrado, sino que iban a mirar, a poner sus ojos fijos en el Todopoderoso. Verían esa gloria de la majestad poderosa en su soberanía y también la gloria de ese amor compasivo. Verían un Dios que cambia todas las situaciones penosas en experiencias de bendición. Y esta es la visión que nosotros en estos tiempos también necesitamos. Porque nuestro Señor siempre va a tener cosas nuevas, va a tener cosas muy buenas para nuestro futuro. Y tenemos que ver con esos ojos de la fe para poder decir, ¿no?, como el salmista, que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y con ese Salmo 23 tan precioso que nos dice, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En tercer lugar, también podemos ver otra voz que nos dice, podemos escuchar esa voz del realismo existencial, de la realidad que vemos en nuestra vida. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y en este pasaje que hemos leído, pues se nos llama la atención sobre la existencia humana. Hermanos, el perdón de nuestro Señor no nos va a garantizar el éxito en nuestra vida, ni una vida gloriosa aquí en la tierra. Nuestro Dios es realista, nos dice lo que hay. Y en este texto enfatiza la importancia de esta verdad. La voz divina del profeta, dice al profeta, da voces. Dilo bien alto, para que todos lo escuchen y que reflexionen. Y vemos a muchas personas por la televisión que se enorgullecen de su poder, ¿no?, de su sabiduría o de su riqueza. Sin embargo, nuestro Dios nos presenta la realidad. ¿Qué es el hombre? Hace poco leí también un señor que es multimillonario, se ve, y por lo visto tiene un severo régimen para permanecer joven. Y se está gastando un dineral en eso, en permanecer joven. Hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, como la hierba somos. Aún la persona que podamos conocer más fuerte, pues arrastra consigo debilidad en todos sus aspectos, en todo. Físicamente, mentalmente, moralmente. Si lo adverso
los problemas nos golpean una y otra vez, pues vamos a acabar derrumbándonos. Somos tan débiles que si la tentación nos llega, al final caemos. Nos vamos debilitando día tras día. Aumentan los achaques de un año para otro, eso sí, con eso podemos contar seguro, que este año va a traer más achaques que el pasado. Y en el momento en el que menos pensemos, pues viene una bacteria, viene un virus, un accidente, o simplemente pues el deterioro físico, ¿no? Y al final va a acabar con nuestra vida. Y aunque la ciencia es verdad que parece que prolonga la vida, como ya digo, este señor se cree que va a vivir eternamente, ¿no? Y a mí la verdad me da lástima porque lo único que veo cuando habla es que está perdiendo el tiempo. Pierde el tiempo. Un tiempo precioso que podría utilizar en vivir, lo está perdiendo en esto. Porque la vida es breve, por mucho que la ciencia la prolongue. Y también hoy podemos decir, igual que en aquella época, que el hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Brota como una flor y es cortado. Huye como una sombra y no permanece. Nuestros años están contados y llegarán a su fin. Y muchos, entonces, demasiado tarde, pues van a reconocer que esa vida que han tenido en la tierra no ha sido más que vanidad. Todo vanidad. Es deprimente, ¿verdad esto? Sin embargo, hermanos, aunque el hombre muere, hay algo que perdura para siempre. Nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece su palabra de juicio, porque juicio es esto, la mortalidad humana es juicio. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Pero hermanos, también permanecen las palabras de perdón y las promesas de bendición de nuestro Dios. Esas promesas que ha dado a todo el que de corazón se vuelve a Él. Mi vida se va consumiendo. El vigor nos va dejando. Alrededor hay peligros y duras pruebas. Y seguramente en este año que llega, pues las pruebas esas puede ser que aumenten. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, no temas, porque yo te redimí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama no arderá en ti. Porque nuestro Dios nos va a probar este año, pero no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos soportar. Por eso, hermanos, podremos decir al final, en Dios he confiado, ¿verdad? No temeré. Con la prueba va a existir la salida también. Nuestro Señor nos la va a dar. Mientras experimentamos, pues, todo lo que esta vida trae, vamos a poder clamar a nuestro Señor que nos guíe por medio de su palabra, que permanece para siempre. Una palabra que siempre nos ilumina, que siempre nos va a dar vigor y que siempre nos salva. También escuchamos otra voz, la voz que revela a Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta con fuerza tu voz. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y a partir de este versículo, del 9 al 31, pues vemos una descripción, ¿no?, de las características admirables de nuestro Dios, que nos da aliento. Nos dice que es un Señor poderoso. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. A lo largo de toda la historia de Israel, pues Dios se había manifestado así, como el omnipotente, el todopoderoso.
un rey supremo ante el cual ningún otro poder podía prevalecer. Él quita y pone reyes. Su brazo los sojuzga a todos y retribuye a todos según los principios de su justicia. Y los israelitas habían aprendido bien que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Su poder es ilimitado, no tiene fin. Puede librarnos a nosotros y a su pueblo de peligros y calamidades, y aun en medio de aflicciones nos puede hacer vivir apaciblemente. Y es que lo que la voz proclama en este versículo tiene carácter profético. Apunta al día de la plena restauración del pueblo de Israel. Pero más allá de ese retorno del pueblo judío a su tierra, pues proclamaba el hecho de la encarnación del Salvador. Y es verdad que nuestro Señor vino a esta tierra con una apariencia de debilidad, en calidad de siervo. Era una venida de humillación, como nos dice Filipenses. La cruz era una expresión de impotencia. Y podemos pensar que había mucho de realismo en las palabras de algunos que contemplaron la crucifixión de nuestro Señor, cuando decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sin embargo, una vez cumplido ese propósito de la cruz, la expiación de nuestro pecado, esa debilidad, tras la resurrección, daría lugar a un poder sin límites del Hijo de Dios. Y aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Ahora mismo vive nuestro Señor. Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y ello explica que antes de su ascensión al cielo, nuestro Señor dijera también: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con ese poder, a lo largo de los años, nuestro Señor controla la historia de este mundo, especialmente la de su pueblo y la de cada uno de nosotros, sus redimidos. Cualesquiera que sean las circunstancias del futuro, el cristiano puede decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También vemos que es un pastor cuidadoso. Dice el versículo 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y hermanos, pocas metáforas son tan expresivas del carácter, ¿no?, y de lo que hace Dios como esta del pastor. Ya en días del Antiguo Testamento se invocaba a Dios como el pastor de Israel. Y en el Nuevo Testamento hallamos la figura del buen pastor, el bendito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de Juan podemos ver que Cristo conoce a sus ovejas, con todos sus defectos, con todas las torpezas que tenemos. Nos conoce, nos guía y además va delante nuestra, va delante de ellas. Por eso, hermanos, no sabemos qué nos va a traer este principio de año o este año que entra. Lo que sí sabemos es que nuestro Señor va delante. Eso sí lo sabemos. Él va a despejar nuestro camino. Y como a Josué le dijo, a nosotros también nos dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y asimismo el buen pastor a ese poder también une la ternura y la solicitud con nosotros. Y es lógico, hermanos, porque Él dio su vida por nosotros, por las ovejas. También nos dice en este pasaje que es un Dios creador. Sobresalen ese poder y esa sabiduría de Dios. Nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién sino nuestro Dios? Una grandeza incomparable. He aquí, versículo 15, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo
y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Y lo absurdo de la idolatría. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Por otros textos, hermanos, sabemos que nuestro Dios creó un día los cielos y la tierra y que un día, en el futuro, volverá a crear nuevos cielos y tierra nueva. Y que ahora, hoy día, constantemente, pues está haciendo una nueva creación en cada creyente en Cristo. Por eso, hermanos, Él es poderoso para transformar las situaciones más difíciles y las más penosas de nuestra vida también. Él convierte el oasis en oasis el desierto, la oscuridad en luz, la esclavitud en liberación. Y en este año que comienza seguirá haciéndolo también. También vemos que es sostenedor y vivificador de su pueblo. 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, al Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos judíos que venían de Babilonia habían caído en el desaliento, una de las armas favoritas del diablo, y ellos veían ese futuro con pesimismo. Sin embargo, este pesimismo no tenía fundamento. El futuro estaba iluminado por las promesas de nuestro Dios. Y es que, hermanos, tenemos que admitir esto, que los humanos frecuentemente nos cansamos, frecuentemente también desfallecemos, como hemos leído. Nuestra fe también se debilita y quedamos postrados en incertidumbre y en desánimo. Sin embargo, el Dios eterno, como hemos leído, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por eso hemos leído, los que esperan en Él van a tener nuevas fuerzas para andar, para correr, para incluso remontarnos a alturas celestiales en Cristo. Por eso, hermanos, con estas fuerzas renovadas tenemos un año por delante. Y tenemos que estar, como dice en Hebreos, dispuestos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Desearos en este año, pues eso, ¿verdad? Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé fuerzas. Sabemos que tenemos esta carrera por delante, sabemos que va a haber malos momentos en nuestro caminar, sin embargo podemos fijarnos en Él, tener los ojos puestos en Jesús. Él, como hemos dicho en esta mañana, Él va delante de nuestra. Que el Señor nos ayude en este año.